Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. ¿Somos lo que comemos? Sí, claro, naturalmente, somos lo que comemos y seremos lo que comamos. Lo que no estoy seguro es de que vayamos a seguir comiendo siempre lo mismo de la misma manera, alimentándonos para sobrevivir o para vivir o para superarnos. No lo sé. Hay muchas tesis. Hay quien aboga por el fin del chuletón, que hemos tenido algún ministro en ese sentido. Hay quien dice que acabaremos comiendo insectos. Hay quien dice que hay un combate global contra el hambre en el mundo, porque oiga, no podemos olvidarnos de que hay miles de millones de personas en el mundo que están subalimentadas, infraalimentadas o simplemente no alimentadas. Bueno, creo que este es el gran tema que tiene que ver con el cambio, el gran tema. Este y la supervivencia dentro de la pirámide poblacional que tiene que ver con este. Y hoy pues hemos traído, como todos los días, a uno de los máximos especialistas en lo que puede ser en nutrición y en salud. Estoy hablando de Daniel Ramón, que tiene... Es que, claro, este programa tiene un tiempo tasado. Si yo me dedico a contarles a ustedes todo el currículum de Daniel Ramón, no terminamos. El cambio en 100 palabras, un podcast de Fernando Jáuregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Pues encantado de tenerte aquí. Déjame que te tutee a pesar de la diferencia intelectual. No, que va. No. Pero debo decir que Daniel Ramón es uno de los máximos especialistas en biotecnología que tenemos, uno de los máximos especialistas en nutrición que tenemos en este país. Es un hombre que es candidato a cualquier premio porque es que, aparte de ser catedrático de nutrición, de tecnología de la nutrición, tecnología de la alimentación, aparte de haber colaborado con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, aparte de haber sido un empresario de éxito porque ahora mismo es el director de alimentación y salud de una de las multinacionales más importantes, de la ADM. Pues aparte de todo eso, que a mí es lo que me ha dejado pasmado, es que es humanista. Es que resulta que ha tenido el tiempo y el talento de escribir hasta una novela, por lo menos una que yo sepa. En serio que estamos hablando con alguien que no es cualquier cosa y lo vamos a notar ahora mismo. Bueno, don Daniel, hola. Hola, primero ¿qué tal? de todo, es un honor tenerle aquí. Segundo, oiga, nos olvidamos del chuletón, hemos empezado preguntando eso, y vamos a tener que vivir comiendo insectos, como dicen algunos nutricionistas de cierto relieve, pero en fin, no sé si usted. Pues hombre, como hijo, nieto y bisnieto de carniceros del Mercado Central, me niego a pensar que no podamos comer chuletón en el futuro, pero por supuesto... Esto no lo digo yo, lo dice un ministro que no es ministro, pero sí. Ha estado aquí diciéndolo. Pero sí que es verdad que en parte tenemos que cambiar hábitos alimentarios y ir a una agricultura nueva, una agroalimentación nueva que se enfrenta a un futuro muy incierto, donde habrá que introducir cambios, pero no tan dramáticos como estos de cambiar el chuletón por los insectos. Bueno, no lo sé, pero de momento, ¿qué es lo que nos depara el futuro inmediato? Bien, en sentido de alimentación sí. Nuestra, quiero decir. Pues hay tres grandes problemas ligados, por un lado, lo has mencionado al principio, a la seguridad alimentaria, que es el problema del hambre en el mundo. Somos 8.000 millones de personas y hay 820 millones de personas que pasan hambre crónica, entendido por hambre crónica no poder comer diariamente la ingesta calórica mínima diaria requerida. Es verdad que es un problema muy focalizado geográficamente, sobre todo en el África subsahariana, pero que va a crecer. Luego hay toda una serie de problemas ligados a la salud. El principal es la epidemia de obesidad. Las cifras son aterradoras, sobre todo cuando se analizan también cifras de obesidad infantil y se han disparado en los últimos 5 años. Porque la persona obesa vive menos. Sí, tiene muchos más problemas de salud, claro. Luego tenemos otro problema que es la inversión de la pirámide poblacional. Afortunadamente cada vez vivimos más años y hay que llegar en buenas condiciones a esos años de los 70, 80, 90 para no quebrar el gasto sanitario, y para eso probablemente el mejor remedio es una buena alimentación en el marco de un estilo de vida saludable.
Y luego hay toda la serie de problemas ligados al medio ambiente, que quizás son los que los oyentes conocen mejor, pues problemas ligados a el consumo masivo de agua de la agricultura. El 80% del agua que consumimos se va a la agricultura. La erosión del suelo. Cada vez tenemos que cultivar más para más miles y miles de millones de personas y el suelo cada vez es más infértil. Y tenemos una serie de problemas muy importantes ligados al desperdicio. Porque aunque parezca mentira, antes dije que había 820 millones de personas que pasan hambre, pero es que producimos la suficiente cantidad de alimentos para que nadie pase hambre en el planeta. El problema es que dependiendo del país perdemos entre 1/3 y la mitad de lo que producimos. 1/3 en los países ricos, la mitad en los países pobres. Y todo esto hay que ponerle solución, porque si no el sistema quebrará. ¿Significa que tenemos que hacer una revolución en la agricultura? Lo primero de todo, producir otro tipo de alimentos significa que y producirlos en otras cantidades. Significa que tenemos que optimizar toda la cadena agroalimentaria. Y cuando digo optimizarla, me refiero a conseguir una cadena agroalimentaria que sea menos impactante con el medio ambiente y que nos dé productos más saludables y sobre todo en los países donde ya hay hambruna, porque si no tendremos problemas en el futuro. ¿Qué estamos haciendo mal? Muchas ¿Y qué cosas podemos hacer bien? Estamos haciendo mal muchas cosas. Si me dijeras en un país como el nuestro qué es lo que peor estamos haciendo, yo te diría que la educación. Al final todo esto es un problema de no enseñar a nuestros hijos cuál debe ser una alimentación adecuada y cuál debe ser el respeto al medio ambiente y a la salud. Yo creo que eso lo estamos haciendo mal. No estamos sabiendo explicar a las generaciones que vienen cómo deberían de comportarse. Pero cuando pensamos en la alimentación del futuro, en el cambio en la alimentación, los más noveladores, si se quiere, o los más quiméricos, piensan en pastillas, piensan en comida procesada, piensan en comida preparada, hecha, no en comida natural. Y esto es algo, de todas maneras, es algo que va avanzando. Usted me ha hablado de la obesidad infantil. La obesidad infantil algo tiene que ver con todo esto que yo estoy diciendo, ¿no? Con una industria alimentaria que en España, por cierto, es muy fuerte, pero que a lo mejor resulta que está mal orientada, ¿o no? A ver, la industria alimentaria, por supuesto, tiene parte de culpa en todo este problema y lo dice alguien que forma parte de la industria agroalimentaria, pero no somos los únicos. También, por volver al problema de la obesidad infantil, hay un problema educacional importantísimo. Al final, un niño o una niña mimetiza lo que hacen sus padres. Si sus padres no comen adecuadamente, si sus padres no tienen un estilo de vida saludable y cuando llegan a casa pues se ponen con la tablet, pues estos niños ni van a hacer ejercicio ni van a tener unas pautas nutricionales adecuadas. Al final hay mucho educacional en el problema de la obesidad y es un enorme problema. Solo le voy a dar un dato. Según datos de la OMS, desde el año 70 se ha triplicado la cantidad de obesos en el planeta. Y una persona obesa es una persona que va a tener múltiples problemas de salud que al final acarrearán pues situaciones dramáticas y que además van a tener un coste sanitario muy importante. No quiero parecer muy dramático, pero desde luego en Estados Unidos, que es un país que usted conoce muy bien y yo también, hay obesos, muchos. Sí. Lo que no hay es obesos mayores de edad. No hay obesos viejos. Eso no existe. Porque mueren antes. Luego también la obesidad es un problema muy, muy interesante porque no depende de un único factor. Es un desorden multifactorial. Entonces, los factores más importantes, sin duda, son los que estábamos hablando, dieta y estilo de vida saludable, pero hay más factores. Por ejemplo, hay un factor genético. El país con mayor incidencia de obesos y sobrepeso es México, con prácticamente el 70% de la población. Ahí hay un factor genético. Cuando se ha secuenciado el genoma de mexicanos y otros países alrededor de México, se han observado un acúmulo de mutaciones, por ejemplo, en la ruta de señalización de insulina que predisponen a desarrollar obesidad. En el momento han tenido un cambio en sus hábitos alimentarios culturales o han emigrado a otros países y han cambiado su dieta, se ha disparado la obesidad. De la misma forma, y esto es un poco técnico, los microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo, el microbioma digestivo, también tiene un papel en la obesidad. O sea que a veces los problemas no son fáciles, pero quiero insistir, en el caso de la obesidad, los dos factores más importantes son, por un lado, una alimentación no adecuada y por otro lado, un estilo de vida poco saludable. ¿Qué es exactamente una alimentación adecuada?
Pues una alimentación ¿Sirve adecuada... lo mismo una alimentación adecuada para hablar de Pamplona que de Sevilla? ¿Sirve lo mismo para hablar de Madrid que de Ámsterdam? ¿Sirve lo mismo para hablar de París que de Buenos Aires o que Tokio? No, porque por un lado hay unos hábitos o hay un referente cultural distinto y por otro lado hay un fondo genético también distinto. Pero en general una alimentación adecuada es una alimentación donde hay una variedad en lo que se come. Se come mucha fruta, hortalizas, verduras, legumbres y no se abusa de un determinado tipo de alimento. Por ejemplo, la dieta mediterránea es el perfecto ejemplo de una dieta saludable. ¿Es mejor el pescado que la carne? Depende. No quiero criminalizar la carne, pero a lo mejor carne roja no hay que tomar todos los días de la semana. Hay que tomar 1 o 2 días a la semana. Pescado, por contra, se puede tomar más días a la semana. Lo que no se puede es unificar lo que se come en una dieta. Hay que variar y, sobre todo, insisto, que el contenido de frutas, hortalizas, verduras y legumbres sea importante. Dicen que no se debe tomar 2 días seguidos los mismos alimentos, que hay que variar los alimentos todos los días de la semana y que eso realmente ayuda a combatir el sobrepeso. ¿Eso es verdad? Yo, es que de todas estas advertencias nutricionales que muchas veces se hacen, creo que a muchas les falta ciencia. No creo que sea tan estricto como no poder repetir 2 días seguidos lo mismo, sino coger espacios temporales más largos y ver qué has comido este mes. Cuántas frutas, cuántas hortalizas, cuántas verduras, cuántas legumbres, cuánta carne roja, cuántos huevos a lo largo de un mes y analizar en esos periodos de tiempo. Y sobre todo, insisto, que eso vaya unido a un estilo de vida saludable. Esos métodos para adelgazar que nos van diciendo, que nos prometen que son infalibles y tal, a base a veces de pastillas también o de algún tipo de fármacos, ¿eso usted lo recomendaría o no? Yo recomendaría que nadie siguiera una dieta que no estuviera pautada por un experto en la materia. Y cuando digo un experto en la materia me estoy refiriendo a un endocrino o a un nutricionista con suficiente bagaje académico como para decir qué tienes que comer y qué tienes que dejar de comer. Mi impresión es que, y a lo mejor soy un poco duro, me da muchísimo miedo estos nutricionistas que a veces son gente con poca experiencia y que en las redes sociales adoctrinan y dan pautas en general para toda la población, porque creo que hay que analizar caso por caso, cada individuo es distinto y lo tiene que hacer el profesional de la salud competente para ello. ¿Y usted se fiaría de un experto, entre comillas, que le aconseje a través de Internet? No me fiaría. ¿Verdad que eso es peligroso? Sí, sin ningún género de dudas. Es justo lo que le estaba diciendo. ¿Sabe usted cuánta gente se guía por esas pautas? Sí. A lo mejor estropeando su salud de manera definitiva. Muy probablemente. Completamente de acuerdo. ¿Y qué hacemos? ¿Que no hacemos campañas en contra? ¿Qué hacemos? Que no educamos a la población para que sea... Porque la educación alimentaria es fundamental, mucho más importante que saber quiénes son los Reyes Godos, me parece a mí. Evidentemente, porque es algo que afecta directamente a nuestra salud, aunque también es importante saber la historia del país en el que vives, pero eso es algo que influye directamente en nuestra salud y que por lo tanto debería de ser una materia a aprender en la escuela secundaria. La tecnología pura y dura, la inteligencia artificial, que puede crearnos, estábamos hablando de chuletones, que nos puede crear chuletones artificiales o virtuales, no sé, en fin, no sé si al final acabaremos comiendo de inteligencia artificial o no. Todo esto que le sugiere a usted, que es una persona que tiene los pies en la tierra y que está usted investigando sobre lo que hay, no sobre lo que habrá. Lo que a mí me sugiere es que, como antes decía, el sector agroalimentario está en una encrucijada que tiene muy claro que hay que dar un cambio en lo referente a la seguridad alimentaria, entendiendo por seguridad acceso, como antes dije, a toda la población, a los hábitos saludables de lo que comemos ya, al medio ambiente, la sostenibilidad, y que para eso no valen los drivers de innovación que hasta ahora habían sido frecuentes en la industria alimentaria, que habían sido fundamentalmente la logística y el marketing. Ahora el problema es de tal envergadura que el único driver posible para solucionar todo esto es la ciencia y la tecnología.
y las malas noticias son los problemas que tenemos. Las buenas noticias es que en los últimos 25 años varias áreas de la ciencia han tenido un desarrollo impresionante y han surgido nuevas tecnologías. La inteligencia artificial es una de ellas, que tiene muy buena prensa y suena mucho, pero hay mucho más que la inteligencia artificial. Está la fermentación de precisión, está la robótica, está la genómica, están los nanomateriales, que pueden ser las herramientas con las que de una forma racional e informando a la sociedad podemos poner solución a estos problemas de los que hablamos. A mí me inquieta la alimentación artificial. No estoy hablando de la comida basura, que me inquieta mucho más. Estoy hablando de los que crean alimentos a partir de la virtualidad. Por ejemplo, esta carne que se crea ahora, estos chuletones, estamos hablando de chuletones que se crean ahora. Esto es bueno para la salud, se puede comer. ¿Te desarrollas normalmente comiendo este tipo de cosas? Bueno, vamos a ver, es una tecnología que no puedo decir que se esté empezando a desarrollar, porque de hecho ya se han obtenido algunos permisos en algunos países concretos. Es una tecnología complicada, en el sentido de que, bueno, para el oyente lo que se hace es crecer células en este caso, de ternera o de vaca en cultivo en laboratorio para conseguir crecer algo que se asemeje a un chuletón. Y luego en una impresión 3D y añadiendo toda una serie de aditivos, conseguir que eso tenga la textura, el sabor, el aroma de un pedazo de carne. ¿Eso sabe bueno? Yo no lo he probado, pero tengo compañeros que lo han probado, me dicen que sí, pero que, bueno, que estamos al principio de esta tecnología. La justificación de la tecnología es que evidentemente hacer 1 kilo de ternera, como nos recordó nuestro anterior ministro de Consumo, pues cuesta 15.000 litros de agua y cuesta también un campo que se erosiona para producir la materia vegetal con la que se alimenta ese ganado. Pero yo quiero aclarar que eso no es el único tipo de alimento en el que hay un gasto hídrico importante o un consumo o erosión del suelo. Por ejemplo, hacer 1 kilo de arroz, que es el cereal más usado en el planeta, cuesta 5.000 litros de agua. O hacer 1 kilo de vainilla, de la que se extrae la vainilina, que es el aroma más usado en la industria agroalimentaria, cuesta 100.000 litros de agua. Es ¿100.000? 100.000, sí. Es claro que tenemos que ir a una agricultura más sostenible. La carne de laboratorio, que se le llama así, podría ser una alternativa. Mi impresión es que jamás será una alternativa que acabe con el consumo de la carne convencional, que a lo mejor sí que le veo un cierto mercado en un volumen determinado, aunque quedan todavía problemas por resolver. El escalado de esa tecnología industrial no es sencillo. Hay que añadir toda una serie de aditivos para que aquello sepa y tenga el aroma, el color de un pedazo de carne de ternera, y eso hará que el etiquetado sea pues bastante prolijo. Y bueno, pues hay toda una serie de problemas técnicos que aún hay que solventar. Pero en cualquier caso, mi impresión es que no va a sustituir al 100% el consumo de carne convencional. Lo que sí que es cierto es que cualquier alternativa que busquemos para reducir las producciones actuales de carne es buena. Por ejemplo, pensemos que estamos produciendo huevos para extraer a veces desde el huevo una proteína determinada, la clara, la proteína de la yema del huevo. Bueno, esto técnicamente se puede solventar simplemente expresando ese gen en una levadura y produciéndola por fermentación de precisión. Y en ese caso, lo que se logra es tener la misma proteína que se purifica desde el huevo, pero obtenida de una forma mucho más sostenible, mucho más amigable con el medio ambiente. Si yo le digo a usted que yo soy vegano, cosa bastante poco creíble viéndome el aspecto, pero bueno, si le digo que soy vegano, ¿me mirará usted con lástima? No, yo soy totalmente respetuoso a las elecciones de cada uno en cualquier faceta de la vida, siempre que no molesten al prójimo. Y entiendo que haya gente que es vegana, como entiendo que haya gente que quiera consumir carnes perfectamente. ¿Es más sano ser vegano que ser carnívoro? No tiene el por qué serlo. Cada individuo es distinto, habrá que hacer un análisis del individuo, habrá que hacer un análisis nutricional de qué es lo que come en esa dieta vegana para saber si está satisfaciendo realmente todos los requerimientos nutricionales o no. Ustedes en la multinacional norteamericana en la que usted está como director de un área importantísima, del área clave yo creo, ¿están haciendo progresar el mundo a base de comida basura
o están haciendo progresar el mundo para una alimentación más razonable y sobre todo mejor repartida? Sí. A ver, el mandato que tenemos desde arriba es que nosotros no podemos hacer un solo ingrediente que no sea más sano, más sostenible y más seguro. Entonces nuestro foco está totalmente puesto en buscar ingredientes para una alimentación más saludable, con el menor impacto ambiental posible y además pensando en grupos desfavorecidos de la población, no solo en el consumidor europeo o el consumidor norteamericano, sino tenemos también proyectos de investigación con países del tercer mundo. Tuvimos una ministra de Sanidad, recuerdo, que hizo una cruzada, aparte de contra el vino, que la hizo, contra las hamburguesas. No sé si usted lo recuerda. Bueno, llegó a vicepresidenta del gobierno, no le digo más. Sí. Bueno, pues vuelvo a lo de antes. No hay ningún problema en tomar una hamburguesa algún día, siempre y cuando se haga en el marco de una dieta saludable que a lo largo de un mes, como antes hablamos como mínimo, pues haga acopio de frutas, hortalizas, legumbres. Satanizar los alimentos a mí me parece un error. Porque no es un problema de que esto o aquello sea malo, sino que, insisto, es que no es un problema de los componentes de la dieta, es un problema de la dieta en global, y esa es la que tiene que ser adecuada. O sea, eso de que al final nuestra alimentación será como la de los astronautas, en pastillas más o menos, esto no va a ser así. A mí me cuesta mucho creerlo. Me cuesta mucho creerlo, primero porque técnicamente eso está lejano, y en segundo lugar porque recordemos que alimentarse es mucho más, aunque es la base fundamental, que mantener las constantes vitales de nuestro cuerpo y la carga nutricional. Alimentarse es en buena parte cultura. ¿Qué voy a decirle? No creo que le descubra nada si le digo que la dieta mediterránea típica de nuestro país pues es un acervo cultural. La paella en mi ciudad, y perdóneme por centrarme en Valencia, es un acervo cultural de Valencia, como es la pasta para los italianos o bueno, pues cualquier otro producto que podemos tener en nuestra cabeza en otras localizaciones geográficas. Es la suma de satisfacer nuestros requerimientos nutricionales y vivir nuestro entorno cultural. Entonces, yo no conozco ningún país en el planeta cuya acervo cultural de la alimentación sea tomar pastillas. Los que tenemos suerte comemos demasiado. Los que tenemos suerte comemos demasiado y no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Porque, como antes indiqué, es que hay 820 millones de personas... No hablo de justicia social, hablo de salud. Bueno, lo que es claro y no admite margen a la duda es que mientras la esperanza de vida de estos que pensamos que comemos mal y bueno, pues que estamos atacando nuestra salud en un país como el nuestro, la esperanza de vida, la media española está en torno a 80 años. La esperanza de vida de un ciudadano de esos países donde no pueden comer está en torno a 40 años. Luego sí que somos afortunados. Con esto no quiero decir que no tengamos que cuidar nuestra dieta e insistir en lo que antes dije, que mucha gente está siguiendo dietas inadecuadas y la principal consecuencia de eso es la epidemia de obesidad. Pero seamos conscientes también de la fortuna que tenemos de poder llevarnos cada día a la boca alimentos. Una conclusión. Primera, oiga, no se fíe usted un pelo de lo que le digan en internet, que lo que tienes que comer para reducir el estómago, para reducir las grasas o para tener un cuerpo más armonioso. No se fíe usted ni un pelo, ¿no? No, y acuda a un profesional bien acreditado de la nutrición o de la endocrinología para que le eche un análisis de su perfil, le paute. Ese es mi primer consejo. Segundo, las pastillas no le ayudan a usted en nada para adelgazar ni para mejorar su figura. A ver, depende. Vamos a ver. Actualmente hay algunos fármacos que han empezado a entrar en el mercado que parece ser, y hay mucha investigación clínica detrás, que pueden ser efectivos en problemas de obesidad. Pero estamos hablando de fármacos. Otra cosa son los suplementos nutricionales, que se venden en ocasiones en forma de pastillas y en otras ocasiones en forma de ingredientes en alimentos funcionales. Una suplementación nutricional, sobre todo en algunos estadios de la vida, está muy bien. Por ejemplo, a medida que nos hacemos viejos, pues
tenemos toda una serie de problemas y es importante que nuestro sistema inmunitario esté funcionando, y a lo mejor una buena suplementación nutricional aconsejada por un endocrino o un nutricionista en selenio, en zinc, por decir algo, en alguna vitamina que dispare nuestro sistema inmunitario, puede ser eficaz y puede ser buena, y a lo mejor lo podemos tomar en forma de pastilla o lo podemos tomar simplemente con cambios en nuestra dieta, en alimentos que sean ricos en estos nutrientes. Eso le iba a preguntar. Hay pastillas específicamente que parece que sí te ayudan a un mejor tracto alimentario, o que te ayudan a tener una digestión más coherente, ¿no? Por ejemplo, ¿se deben tomar? En el tema en el que yo trabajo, que es los probióticos y el microbioma de nuestro tracto digestivo, pues uno puede suplir sus carencias en moduladores del microbioma, en probióticos, o bien tomando pastillas que contienen estos probióticos, o bien tomando a veces yogures, y cito yogures porque suele ser la matriz alimentaria en la que más se vehiculizan, o en algunos otros alimentos que contienen esos probióticos. Mi consejo siempre es el mismo. Consulte a su endocrino, consulte a su nutricionista qué tipo de probiótico debe tomar, esté seguro de que detrás hay un dossier científico que justifica, y eso es lo que hacemos en nuestra empresa, desarrollar probióticos con dosieres científicos potentes, que de verdad es verdad lo que dicen que hace, y eso tiene que estar justificado con ensayos clínicos, y a partir de ahí, pues ya, como se lo tome usted en una pastilla o en un yogur, pues es una cuestión de cómo le apetezca. Claro, porque otra conclusión, a lo mejor resultaría que una asignatura obligatoria en el bachillerato, o antes, en eso, o en primaria, debería ser la nutrición. Totalmente. Que no hay nada de eso, ¿no? Yo creo que hay muy poco, y creo que es fundamental en nuestra salud, y absolutamente de acuerdo. Yo creo que debería ser obligatorio, pero si me apura, y por supuesto enseñado en el lenguaje adecuado para cada edad, desde primaria hasta secundaria. Que los niños desde pequeños entendieran que tienen que tomar una nutrición, una alimentación adecuada, y que a medida que avancen en edad pues entiendan los riesgos de no hacerlo así. De todas maneras, quiero dejar algo claro, que si eso se enseña en los colegios y luego en casa, en los padres, no ven un ejemplo adecuado, va a servir de poco. Hombre, claro, que en el colegio te insten a leer. Si en tu casa no tienes libros, no sirve de nada, evidentemente. Bueno, pero esto es un mensaje a todos. Eso es un mensaje fundamentalmente a los padres y a las madres, que nuestros hijos mimetizan mucho de lo que hacemos, muchas veces no somos conscientes, y si nosotros no seguimos una nutrición adecuada, difícilmente la seguirán. Pero al margen del ejemplo que tengamos en casa, hay genes. Es decir, yo soy más bien tirando a gordo porque mi padre era más bien tirando a gordo, porque mi abuelo era más bien tirando a gordo, porque mi madre es más bien tirando a gorda, o se puede superar esa genética. Los hay, antes mencioné el caso de México, pero como cada vez sabemos más de los genes y de los perfiles genéticos, pues a lo mejor si usted tiene un gen que le predispone al desarrollo de obesidad, pues tendrá que vigilar más su dieta para no llegar a ese problema, de la misma forma que sabemos que hay genes que predisponen a multitud de patologías en estos momentos. Ese futuro del que antes hablábamos, no hoy ni dentro de 5 o 10 años, pero probablemente dentro de 15 o 20 pase, porque cualquier recién nacido se le secuenciará su genoma y sus padres sabrán desde el instante cero la predisposición genética que tiene su hijo o su hija a desarrollar determinadas patologías, y en base a eso pues tendrán que trabajar los hábitos de vida, tendrán que trabajar la nutrición, tendrán que trabajar muchas cosas para que esos niños pues minimicen al máximo los riesgos de desarrollar una patología. Deja que le haga una pregunta frívola, más frívola todavía que las anteriores, quiero decir. Oiga, en España me parece que es el segundo país en longevidad del mundo, después de Japón, o por ahí andamos, ¿no? Andamos por ahí, estamos en el paquete de los 6 más longevos, aunque el primero muy diferenciado es Japón. Vale. Japón tiene sus propias peculiaridades, eso es obvio. Sí. Pero oiga, el hecho de que seamos probablemente el país con más metros, con más bares por metro cuadrado del mundo, ¿tiene algo que ver con eso? ¿O simplemente eso, a pesar de eso, vivimos tanto tiempo? No conozco ningún estudio científico serio que haya logrado determinar si es a pesar o en contra de esto, pero lo que sí que tengo claro es que en muy buena medida esta longevidad de los españoles pues se debe a una mezcla de factores. En primer lugar, el fondo genético, por supuesto.
En segundo lugar, que vivimos en un país donde hay una dieta muy interesante, que es la mediterránea. En tercer lugar, que vivimos en un país con un clima excelente buena parte del año, lo que permite salir a la calle, andar y hacer ejercicio. Y también que vivimos en un país donde hay una filosofía de vida, pues que digamos que, como en el caso de Japón muy probablemente, pues que favorece el que no haya estreses importantes, y eso también es bueno para que vivamos más tiempo. ¿El estrés y la nutrición tienen que ver? Muchísimo. Bueno, en realidad la nutrición está en la base de todo. En lo que trabajo actualmente... No somos lo que comemos, ya nos lo han dicho. Claro. Pero... En lo que trabajo actualmente, que es microbioma digestivo, los microorganismos que pueblan nuestro tracto digestivo y que se pueden modificar a través de la dieta de una forma rápida, no hay día en que no nos levantemos con una sorpresa distinta. Por ejemplo, hoy en día sabemos que muchos de esos microorganismos que pueblan nuestro tracto digestivo y que, insisto, se pueden cambiar por medio de la dieta de una forma muy eficaz, pues hay cambios en personas que tienen Alzheimer, en personas que tienen estrés, que tienen ansiedad, que tienen problemas de piel. Al final, tener nuestro tracto digestivo en buenas condiciones a través de la dieta es un seguro de salud. La verdad es que podemos estar hablando horas y horas, porque esto es un tema clave. Sí. Es el tema clave. Sí. Es el tema clave. Pero no tenemos más tiempo que este, sí contamos con usted, profesor. ¿Cómo le llamo? ¿Profesor? ¿Doctor? No, me llama Daniel y con eso me vale. Bueno, pero es que es tantas cosas usted que realmente a mí me emociona hablar con alguien como usted, de verdad, lo digo con toda sinceridad. Vamos a por ello. Vamos a intentar mejorar un poco la salud de nuestros ciudadanos, vamos a intentar mejorar un poco la alimentación de nuestros ciudadanos, que algo mejor dejaremos el mundo de lo que lo hemos encontrado, digo yo. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno. Siempre hay que ser positivo y lo importante es reconocer los problemas y ponerles soluciones. Y vuelvo al inicio, el sector agroalimentario tiene muy claro la encrucijada a la que nos enfrentamos y hay que poner soluciones. Un final pesimista. ¿De grandes cenas están las sepulturas llenas? Bueno, sí, pero tampoco es malo hacer de vez en cuando una buena cena para celebrar algo. Lo que no es bueno es hacerlo todas las noches. Muchísimas gracias. El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jáuregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción, Wowland, Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.